Lectura de tarot para Aries. Tirada de 3 cartas para Aries. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta de Caballero de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El príncipe de copas simboliza la parte aérea del elemento agua, lo que representa la interacción entre el intelecto y las emociones, creando una energía dinámica, pero a menudo volátil. Este arcano encarna la fuerza del agua en movimiento, capaz de adaptarse y transformarse rápidamente, pero también de generar turbulencias emocionales en su representación visual. El príncipe aparece montado en un carro tirado por un águila, una criatura alada, que representa el poder de la imaginación y la inspiración que puede elevar al alma a nuevas alturas. En su mano sostiene una copa o cáliz, que actúa como receptáculo de su energía emocional creativa. Sin embargo, su naturaleza aérea hace que su energía emocional sea fluctuante, a veces impulsada por el deseo de búsqueda y conquista, y otras veces atrapada en la indecisión y el conflicto interno. Este príncipe es tanto el artista romántico como el soñador, alguien que busca constantemente nuevas experiencias emocionales, pero que puede carecer de estabilidad. En una tirada de tarot, el príncipe de copas sugiere la llegada de mensajes emocionales, propuestas románticas o el inicio de un proyecto creativo. Puede representar a una persona encantadora, carismática y soñadora, pero también propensa a la inconstancia y a ser arrastrada por sus sentimientos. Es el símbolo del idealismo y del deseo de buscar el amor y la belleza, pero con la advertencia de no dejarse llevar por fantasías o expectativas poco realistas. Esta carta puede señalar la necesidad de actuar con pasión, pero sin perder el enfoque ni dejarse llevar por emociones pasajeras. También puede indicar la exploración de aspectos creativos o artísticos, así como la posibilidad de crecimiento espiritual a través del autoconocimiento. En su forma negativa, el príncipe de copas puede reflejar engaños emocionales, manipulación o dificultades para comprometerse debido a su naturaleza voluble. En su esencia más profunda, esta carta nos recuerda que el equilibrio entre la razón y la emoción es clave para alcanzar el éxito emocional y creativo sin perder el rumbo. En el amor tienes a la carta de As de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el As de Bastos, también llamado la raíz de los poderes del fuego. Simboliza el principio del elemento fuego en su estado más puro y en su momento de nacimiento, representando la energía primigenia que aún no ha sido formulada como voluntad. Es un estallido de la flama solar fálica, con rayos que brotan en todas direcciones, y sus flamas, dispuestas en forma de shows, emulan la estructura del árbol de la vida. Este arquetipo de energía divina manifiesta la potencia creativa en una etapa tan temprana que carece aún de propósito definido, pero actúa bajo el mandato de fuerzas ciegas primordiales. El As de Bastos está íntimamente vinculado a Keter, el principio de la manifestación divina, siendo la primera expresión activa del fuego antes de degradarse progresivamente hacia formas más materiales y tangibles. Dentro del tarot de Thoth, representa la chispa inicial de creación, un potencial puro, intenso y ardiente que puede generar transformaciones a nivel espiritual, emocional o físico. En una tirada de tarot, este As es un llamado a la acción, simbolizando nuevos comienzos llenos de energía y vitalidad, oportunidades para proyectos creativos o emprendimientos, y el despertar del poder interior. Asimismo, su presencia puede ser una señal de expansión y desarrollo personal, donde la ambición y el coraje impulsan al consultante hacia caminos innovadores y apasionados. En el dinero tienes a la carta de 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 7 de oros, conocido como resultados o reflexión. Simboliza la evaluación de los esfuerzos realizados y la paciencia requerida para cosechar los frutos de las inversiones emocionales,
físicas o materiales. Esta carta está influenciada por Saturno en Tauro, lo que sugiere que el progreso se logra mediante el trabajo constante, la disciplina y la paciencia, pero también implica la necesidad de tomar un paso atrás y reflexionar sobre los resultados obtenidos hasta el momento. En su representación visual, el 7 de oros muestra a una figura que observa su cosecha, evaluando la calidad de lo que ha sembrado. Este momento de reflexión es clave para tomar decisiones sobre el futuro, y también puede simbolizar la sensación de que los esfuerzos realizados hasta ahora han dado frutos, pero no de inmediato o de la manera esperada. El árbol de la vida detrás de la figura indica que los esfuerzos en la tierra deben alinearse con las leyes universales de crecimiento y renovación, y sugiere que la verdadera recompensa vendrá con el tiempo. En una tirada de tarot, el 7 de oros indica que el consultante se encuentra en una etapa de evaluación de sus esfuerzos. Puede representar una fase de espera, donde los resultados de los proyectos o relaciones no se han materializado completamente, y la paciencia es necesaria para que la cosecha llegue a su plenitud. Esta carta señala que es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sido logrado hasta ahora, evaluar lo que ha funcionado y lo que necesita ajustarse antes de seguir adelante. Puede advertir sobre la tentación de apresurarse o abandonar el proceso antes de que llegue a su fin natural. El 7 de oros también sugiere que los esfuerzos realizados hasta el momento están por dar sus frutos, pero que la clave para el éxito es la perseverancia y la capacidad de mantener el enfoque. Si aparece en una posición negativa, puede señalar impaciencia, frustración o la sensación de que el progreso es demasiado lento, lo que podría llevar a la desilusión o a decisiones precipitadas en su núcleo. El 7 de oros nos enseña que el éxito a largo plazo requiere tiempo, esfuerzo y la capacidad de reflexionar sobre el camino recorrido para asegurar que los próximos pasos sean los correctos. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Tauro. Tirada de 3 cartas para Tauro. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 4 de espadas señala un momento de pausa reflexiva, donde la mente descansa y se recupera después de un periodo de tensiones o conflictos. Este estado temporal de tregua permite que el individuo asimile las lecciones del pasado antes de continuar su viaje. La carta sugiere que el orden y la planificación meticulosa son esenciales para evitar futuros desastres. Asociada a Júpiter en Libra, representa la protección divina a través de la reflexión sabia y justa. Durante esta fase, se recomienda buscar tranquilidad y evitar decisiones impulsivas. En una tirada, indica la necesidad de un retiro temporal, ya sea físico o mental, para restaurar el equilibrio interno. Puede referirse a periodos de meditación, recuperación tras una enfermedad o el replanteamiento de estrategias en relaciones, trabajo o proyectos personales. En el amor tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 5 de espadas representa la lucha interna o externa, donde la victoria parece vacía o acompañada de remordimientos. Esta carta sugiere que, aunque se pueda ganar una batalla, el costo emocional o ético puede ser demasiado alto, generando sentimientos de humillación o fracaso. Asociada a Venus en Acuario, combina el anhelo de libertad con las consecuencias inesperadas del conflicto. La carta advierte sobre enfrentamientos donde el ego y la ambición nublan el juicio, llevando a decisiones autodestructivas. En una tirada, puede presagiar tensiones, disputas o pérdidas que resultan de estrategias poco sabias. También señala la necesidad de reconocer cuándo retirarse o aceptar la derrota como una lección valiosa para evitar daños mayores. En el dinero tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. La carta de la muerte
identificada con la letra hebrea Nun, que significa pez, y con el signo zodiacal de Escorpio, representa la transformación, el cambio profundo y la regeneración a través de la disolución en el simbolismo del pez. Esta carta nos remite al ciclo continuo de la vida bajo las aguas primordiales, donde la vida y la muerte se entrelazan en un proceso de renovación perpetua. Escorpio, regido por Marte, destaca por su energía intensa y su capacidad para provocar cambios radicales. La carta muestra 3 niveles de transformación: el escorpión, la serpiente y el águila. El escorpión, símbolo de la putrefacción y la autodestrucción, representa el primer nivel de cambio, donde lo que ya no sirve debe descomponerse. La serpiente, considerada sagrada y símbolo de la energía masculina, sugiere el movimiento rítmico entre la vida y la muerte, y es el puente hacia el renacimiento en el nivel más alto. El águila, el espíritu se eleva por encima de la materia para alcanzar su máxima expresión. La figura central de la carta es un esqueleto portando una guadaña, herramienta saturniana vinculada a la estructura esencial de todas las cosas. Esta figura está coronada con la corona de Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, indicando que la muerte es solo un tránsito hacia nuevas formas de existencia. La guadaña corta burbujas, de las cuales emergen nuevas formas de vida, simbolizando que la destrucción es necesaria para la creación. Además, la carta integra elementos alquímicos, como el concepto de putrefacción, donde la descomposición libera la esencia más pura del ser. En una tirada de tarot, la muerte simboliza transformación, cambio inevitable y el fin de un ciclo para dar paso a uno nuevo. Este cambio puede ser voluntario o involuntario, pero es siempre una consecuencia lógica de las condiciones actuales, aunque puede ser interpretada como una muerte literal. En la mayoría de los casos señala una muerte simbólica o el cierre de una etapa. En su aspecto positivo, denota evolución, crecimiento y liberación de viejos patrones. Negativamente, puede sugerir resistencia al cambio, crisis o miedo al futuro. Esta carta insta al consultante a aceptar la impermanencia y a ver en cada final una oportunidad para el renacimiento y la renovación espiritual. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Géminis. Tirada de 3 cartas para Géminis. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 3 de bastos, denominado virtud, representa la expansión de la visión creativa y el desarrollo de la energía inicial del fuego hacia su plena expresión asociada con Vina. Esta carta simboliza la maduración de la voluntad y su alineación con principios superiores, lo que permite el crecimiento sostenible en la imagen. Los 3 bastos aparecen firmemente plantados, irradiando energía ordenada, lo que indica estabilidad, cooperación y la manifestación armoniosa del propósito original. La virtud en este contexto implica integridad, trabajo en equipo y el entendimiento de que la fuerza individual puede potenciarse mediante la colaboración. En una tirada de tarot, el 3 de bastos sugiere la consolidación de planes previos y el inicio de resultados tangibles. Es un augurio de progreso, expansión de horizontes y éxito en proyectos, especialmente cuando se trabaja con otros hacia un objetivo común. Esta carta también puede indicar oportunidades en el extranjero, asociaciones fructíferas y la materialización de visiones a largo plazo. En el amor tienes a la carta de As de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el As de Copas, conocido como la raíz de los poderes del agua. Representa el origen supremo de las emociones, la intuición y la fertilidad espiritual. Esta carta es un símbolo del Santo Grial, un recipiente sagrado que encarna el poder receptivo y creador del principio femenino. Su significado es profundamente místico, pues en ella se manifiesta la conexión con Vina, la gran madre del árbol de la vida,
y el océano primordial de donde surge la creación. La copa se llena con el flujo de la vida y es alimentada por la energía lunar, mostrando la capacidad de gestar, nutrir y dar forma a nuevas realidades emocionales. Su estructura contiene elementos esenciales, el agua, el vino y la sangre como fluidos de transformación espiritual. Por encima, la paloma del Espíritu Santo desciende, marcando una bendición divina y la consagración de sus aguas sagradas. La relación entre el contenido de la copa y la luna resalta su aspecto cíclico, asociado con la renovación constante de las emociones y la creatividad en su sentido más profundo. Esta carta sugiere que el potencial de la vida emocional está en su apogeo, pero aún espera manifestarse en una tirada de tarot. Este arcano anuncia un nuevo comienzo espiritual o sentimental, el nacimiento de vínculos profundos o de una conexión emocional intensa. Puede indicar fertilidad, inspiración artística, así como intuiciones que brotan del subconsciente. Cuando aparece, nos invita a abrirnos al flujo de sentimientos, a aceptar las emociones en su estado más puro y a aprovechar el poder de la receptividad como un medio para crecer. También señala que es momento de confiar en el flujo natural de la vida, permitiendo que las experiencias emocionales sean la semilla de algo mayor, ya sea en el ámbito amoroso, creativo o espiritual. En el dinero tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. La carta del juglar, también conocida como el mago, se corresponde con la letra hebrea Bet, que significa casa y está asociada al planeta Mercurio. Este símbolo es profundamente complejo y multifacético, representando el poder creativo de la palabra y la acción. Mercurio, portador de la vara de energía irradiada, encarna el logos, la sabiduría y la voluntad a través de los cuales se generan los mundos. Simboliza la manifestación de la idea divina en el plano físico, representando al hijo, contraparte masculina de la suma sacerdotisa. Tradicionalmente, el juglar aparece con un tocado en forma del símbolo del infinito, una vara con pomos en ambos extremos, conectada a la dualidad de la electricidad y al fuego celestial traído por Prometeo. Delante de él, una mesa sostiene los 4 elementos: la vara para crear, la copa para preservar, la daga para destruir y la moneda para redimir. La tradición greco-egipcia influye fuertemente en su diseño, superando la representación limitada de otras culturas. Mercurio también es visto como la fuerza fluida detrás de toda acción y transmisión en el universo, siendo el mensajero de los dioses y representando tanto la verdad como la falsedad, la sabiduría y la astucia. Su carácter dualista lo muestra como creador y, al mismo tiempo, como tramposo, capaz de desafiar el orden establecido para alcanzar sus objetivos. En una tirada de tarot, esta carta anuncia la presencia de nuevas oportunidades, el inicio de proyectos creativos o el surgimiento de ideas innovadoras. Puede indicar el dominio de habilidades y recursos, invitando al consultante a tomar el control y materializar su voluntad. Si aparece en posición positiva, revela confianza, ingenio, comunicación fluida y éxito. Hace 113 a través del esfuerzo consciente. Sin embargo, en un contexto negativo, advierte sobre manipulación, engaño o el uso indebido del poder. El juglar insta a encontrar el equilibrio entre la lógica y la intuición, utilizando la crema C141 actividad para transformar ideas en realidades. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Cáncer. Tirada de 3 cartas para Cáncer. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta de 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 7 de copas, conocido como corrupción o debilitación. Es una carta que simboliza el peligro de la ilusión,
El exceso de opciones y el envenenamiento emocional que puede resultar del deseo descontrolado o la falta de enfoque influenciada por Venus en Escorpio y asociada a la esfera de Netzach en el árbol de la vida. Esta carta muestra el lado oscuro del placer y la fantasía, en el cual los sueños y las aspiraciones se distorsionan hasta convertirse en ilusiones engañosas en su representación visual. Las copas están llenas de sustancias y símbolos tentadores, pero su contenido es venenoso, sugiriendo que lo que aparenta ser atractivo puede ocultar corrupción o peligro. Loto, antes símbolo de pureza, ahora está marchito y podrido, mostrando que la energía emocional ha sido mal canalizada y se ha contaminado con deseos insanos o excesivos. En una tirada de tarot, el 7 de copas advierte sobre la tentación, la confusión emocional y la posibilidad de estar atrapado en fantasías o decisiones poco realistas. Puede indicar situaciones donde se tienen demasiadas opciones y se carece de claridad para elegir el camino correcto, lo que puede llevar a la parálisis o a decisiones equivocadas. Esta carta sugiere la necesidad de discernir entre lo que es real y lo que es una ilusión, ya que perseguir placeres o metas superficiales puede resultar en decepción o fracaso. También puede reflejar adicciones, autoengaños o la búsqueda insaciable de satisfacción externa como medio para llenar vacíos internos. Cuando se interpreta positivamente, puede ser un llamado a explorar la imaginación y la creatividad, pero siempre con los pies en la tierra y la mente clara. El 7 de copas nos recuerda que no todo lo que brilla es oro y que el verdadero crecimiento emocional proviene de la autenticidad y el equilibrio, no de perseguir fantasías efímeras. En el amor tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 8 de bastos, conocido como rapidez, simboliza el movimiento acelerado, la acción inmediata y el avance sin obstáculos hacia el objetivo. Relacionada con Od, esta carta representa un flujo ininterrumpido de energía donde los esfuerzos previamente dirigidos comienzan a mostrar resultados rápidos. La imagen de bastos volando por el aire ilustra la inercia del éxito, donde todo avanza a gran velocidad y sin interferencias. En una tirada de tarot, el 8 de bastos indica viajes, comunicaciones efectivas y desarrollo rápido de situaciones. Puede señalar un periodo en el que las oportunidades se presentan en sucesión, requiriendo respuestas rápidas. También puede sugerir la resolución de problemas pendientes, el progreso en proyectos o la llegada de noticias importantes que desencadenan cambios. En el dinero tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. La princesa de bastos representa la energía del fuego de la tierra, manifestada en su forma más joven, creativa y potencialmente transformadora. Es la chispa que inicia nuevos proyectos y el fuego latente que se prepara para convertirse en algo más grande. La imagen muestra a una figura joven y vibrante rodeada de símbolos de renovación y crecimiento, indicando su papel como mensajera de inspiración y cambio. En una tirada de tarot, esta carta puede representar el inicio de una aventura emocionante, el surgimiento de ideas creativas o el deseo de explorar nuevas posibilidades. También sugiere la necesidad de actuar con entusiasmo y espontaneidad, pero con la precaución de no subestimar los desafíos. La princesa de bastos es el símbolo de la evolución creativa y el poder de la renovación constante. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Leo. Tirada de 3 cartas para Leo. Salud, amor, dinero. En la salud tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 10 de espadas representa el colapso final, un cierre doloroso pero necesario para dar paso a nuevas oportunidades. Simboliza la destrucción total de expectativas, planes o relaciones,
pero también el punto en el que ya no puede empeorar más y solo queda el renacimiento asociada al Sol en Géminis. Esta carta combina el fin abrupto con la claridad que sigue a la destrucción en una tirada. Sugiere traiciones, crisis o fracasos que parecen definitivos. No obstante, también señala que esta conclusión, aunque dura, libera al consultante de cargas insostenibles. El consejo es aceptar la realidad, dejar atrás el pasado y prepararse para el cambio inevitable que trae consigo la renovación. En el amor tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 5 de espadas representa la lucha interna o externa donde la victoria parece vacía o acompañada de remordimientos. Esta carta sugiere que, aunque se pueda ganar una batalla, el costo emocional o ético puede ser demasiado alto, generando sentimientos de humillación o fracaso asociada a Venus en Acuario. Combina el anhelo de libertad con las consecuencias inesperadas del conflicto. La carta advierte sobre enfrentamientos donde el ego y la ambición nublan el juicio, llevando a decisiones autodestructivas en una tirada. Puede presagiar tensiones, disputas o pérdidas que resultan de estrategias poco sabias. También señala la necesidad de reconocer cuándo retirarse o aceptar la derrota como una lección valiosa para evitar daños mayores. En el dinero tienes a la carta de 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 7 de oros, conocido como resultados o reflexión, simboliza la evaluación de los esfuerzos realizados y la paciencia requerida para cosechar los frutos de las inversiones emocionales, físicas o materiales. Esta carta está influenciada por Saturno en Tauro, lo que sugiere que el progreso se logra mediante el trabajo constante, la disciplina y la paciencia, pero también implica la necesidad de tomar un paso atrás y reflexionar sobre los resultados obtenidos hasta el momento. En su representación visual, el 7 de oros muestra a una figura que observa su cosecha, evaluando la calidad de lo que ha sembrado. Este momento de reflexión es clave para tomar decisiones sobre el futuro, y también puede simbolizar la sensación de que los esfuerzos realizados hasta ahora han dado frutos, pero no de inmediato o de la manera esperada. El árbol de la vida detrás de la figura indica que los esfuerzos en la Tierra deben alinearse con las leyes universales de crecimiento y renovación, y sugiere que la verdadera recompensa vendrá con el tiempo. En una tirada de tarot, el 7 de oros indica que el consultante se encuentra en una etapa de evaluación de sus esfuerzos. Puede representar una fase de espera, donde los resultados de los proyectos o relaciones no se han materializado completamente, y la paciencia es necesaria para que la cosecha llegue a su plenitud. Esta carta señala que es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sido logrado hasta ahora, evaluar lo que ha funcionado y lo que necesita ajustarse antes de seguir adelante. Puede advertir sobre la tentación de apresurarse o abandonar el proceso antes de que llegue a su fin natural. El 7 de oros también sugiere que los esfuerzos realizados hasta el momento están por dar sus frutos, pero que la clave para el éxito es la perseverancia y la capacidad de mantener el enfoque. Si aparece en una posición negativa, puede señalar impaciencia, frustración o la sensación de que el progreso es demasiado lento, lo que podría llevar a la desilusión o a decisiones precipitadas en su núcleo. El 7 de oros nos enseña que el éxito a largo plazo requiere tiempo, esfuerzo y la capacidad de reflexionar sobre el camino recorrido para asegurar que los próximos pasos sean los correctos. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Virgo. Tirada de 3 cartas para Virgo. Salud, amor, dinero. En la salud tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El Caballero de Copas, representante de la parte ardiente del elemento agua, es una figura que encarna la energía emocional dinámica,
La búsqueda apasionada de ideales y la capacidad de sumergirse profundamente en el mundo de los sentimientos asociado con el movimiento constante y la transformación emocional. Este caballero combina la creatividad del agua con la energía activa del fuego, creando un impulso que puede ser tanto inspirador como inestable en su representación visual. El caballero cabalga sobre un corcel que avanza con gracia, portando una copa dorada que simboliza su búsqueda incesante del amor, la belleza y los placeres espirituales o materiales. Este arcano destaca por su sensibilidad artística, su imaginación fértil y su fuerte deseo de vivir intensamente las experiencias emocionales. Sin embargo, también conlleva el riesgo de ser llevado por impulsos emocionales fluctuantes o de dejarse atrapar por fantasías o deseos insatisfechos. En una tirada de tarot, el caballero de copas sugiere la llegada de una propuesta emocional significativa, como el inicio de un romance, una oferta creativa o un proyecto apasionante. Representa a una persona soñadora y carismática, alguien con gran magnetismo emocional que puede influir profundamente en los demás, pero también alguien que puede ser voluble o difícil de prever. Este caballero simboliza la necesidad de actuar siguiendo la intuición y los sentimientos, pero con la advertencia de mantener cierto equilibrio para no ser arrastrado por emociones pasajeras. También puede indicar el desarrollo de habilidades artísticas o espirituales, así como un viaje emocional que llevará al consultante a nuevas experiencias transformadoras. En su forma más esencial, esta carta es un recordatorio de que el movimiento emocional, cuando es guiado por la intuición y el propósito, puede llevar a la plenitud y a la realización de los deseos más profundos. No obstante, su presencia también señala la necesidad de evitar el escapismo o el exceso de idealización, y de actuar con sabiduría para no perderse en el flujo constante del agua emocional. En el amor tienes a la carta de 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 7 de oros, conocido como resultados o reflexión. Simboliza la evaluación de los esfuerzos realizados y la paciencia requerida para cosechar los frutos de las inversiones emocionales, físicas o materiales. Esta carta está influenciada por Saturno en Tauro, lo que sugiere que el progreso se logra mediante el trabajo constante, la disciplina y la paciencia, pero también implica la necesidad de tomar un paso atrás y reflexionar sobre los resultados obtenidos hasta el momento. En su representación visual, el 7 de oros muestra a una figura que observa su cosecha, evaluando la calidad de lo que ha sembrado. Este momento de reflexión es clave para tomar decisiones sobre el futuro, y también puede simbolizar la sensación de que los esfuerzos realizados hasta ahora han dado frutos, pero no de inmediato o de la manera esperada. El árbol de la vida detrás de la figura indica que los esfuerzos en la Tierra deben alinearse con las leyes universales de crecimiento y renovación, y sugiere que la verdadera recompensa vendrá con el tiempo. En una tirada de tarot, el 7 de oros indica que el consultante se encuentra en una etapa de evaluación de sus esfuerzos. Puede representar una fase de espera, donde los resultados de los proyectos o relaciones no se han materializado completamente, y la paciencia es necesaria para que la cosecha llegue a su plenitud. Esta carta señala que es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sido logrado hasta ahora, evaluar lo que ha funcionado y lo que necesita ajustarse antes de seguir adelante. Puede advertir sobre la tentación de apresurarse o abandonar el proceso antes de que llegue a su fin natural. El 7 de oros también sugiere que los esfuerzos realizados hasta el momento están por dar sus frutos, pero que la clave para el éxito es la perseverancia y la capacidad de mantener el enfoque. Si aparece en una posición negativa, puede señalar impaciencia, frustración o la sensación de que el progreso es demasiado lento, lo que podría llevar a la desilusión o a decisiones precipitadas en su núcleo. El 7 de oros nos enseña que el éxito a largo plazo requiere tiempo, esfuerzo y la capacidad de reflexionar sobre el camino recorrido para asegurar que los próximos pasos sean los correctos.
En el dinero tienes a la carta de As de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el As de Oros, conocido como la raíz de los poderes de la tierra, simboliza el potencial puro para la manifestación material. La prosperidad y la estabilidad es la semilla de la abundancia física y el éxito tangible, que espera ser cultivada y desarrollada en el mundo real. Esta carta representa el inicio de nuevos proyectos o empresas relacionadas con el mundo material, dinero, negocios, hogar o bienes. Su simbolismo está profundamente enraizado en el principio de la creación divina en el plano terrenal, ya que el elemento tierra está asociado a la estabilidad, la seguridad y el crecimiento a largo plazo. En su representación visual, el As de Oros muestra un disco dorado o moneda decorada con símbolos místicos, que se relacionan con el florecimiento de oportunidades y el establecimiento de cimientos sólidos. Esta carta encarna el potencial puro de la riqueza, no solo en términos financieros, sino también en el desarrollo de la salud, la estructura familiar y el bienestar general. En una tirada de tarot, el As de Oros es un augurio de éxito material, prosperidad y nuevas oportunidades. Puede indicar el inicio de un negocio, la obtención de ganancias inesperadas o la oportunidad de establecer bases estables para el futuro. También sugiere el logro de metas a través del esfuerzo constante, la paciencia y la planificación adecuada. Esta carta es una señal positiva de que el consultante tiene el potencial de transformar sus esfuerzos en recompensas concretas, siempre y cuando esté dispuesto a trabajar y nutrir sus proyectos. Además, su influencia se extiende más allá de lo material, ya que puede representar el desarrollo personal y la conexión con los aspectos prácticos de la vida. Cuando aparece en una posición desfavorable, puede advertir sobre el desperdicio de oportunidades o el estancamiento debido a la falta de acción. En su esencia más pura, el As de Oros es un recordatorio de que todo crecimiento comienza con una semilla, y que la dedicación y el enfoque son necesarios para que la abundancia se manifieste plenamente. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Libra. Tirada de 3 cartas para Libra. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta del Colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el colgado, representado por la letra hebrea Mem, que simboliza el agua, encarna el sacrificio, la rendición y el proceso de iniciación espiritual mediante el descenso al reino del inconsciente. Esta carta está íntimamente relacionada con la idea del bautismo espiritual, el cual es también una forma de muerte simbólica necesaria para la transformación. Su figura, colgada de un ankh, símbolo de la vida y la inmortalidad, ilustra el descenso de la luz hacia la oscuridad con el propósito de redimirla. Las piernas cruzadas forman un ángulo que sugiere un triángulo rematado con una cruz, lo que indica la unión de los opuestos y el equilibrio entre el espíritu y la materia. Alrededor de su pie izquierdo se enrosca la serpiente creadora y destructora, indicando que el cambio y la renovación son parte integral del sacrificio. El fondo de la carta, cubierto por una red de cuadrados minúsculos que representan las tablillas elementales, sugiere la influencia de todas las fuerzas naturales en el proceso de transformación. El color verde, asociado con Venus, representa la esperanza y el amor como fuerzas redentoras, mientras que los rayos de luz blanca que penetran el ambiente simbolizan la iluminación que proviene de Keter, la corona del árbol de la vida. La carta también hace referencia al león de Osiris, en el que el sacrificio del dios agonizante era fundamental. Sin embargo, en el nuevo eón, esta idea del sacrificio se reconsidera y se ve como una transformación del ser, más que como una aniquilación. La frase "en esta oscuridad inferior de la muerte, la serpiente de una nueva vida empieza a agitarse" refuerza la noción de renacimiento tras el sacrificio. En una tirada de tarot, el colgado sugiere una pausa,
reflexión y la necesidad de cambiar la perspectiva para permitir el crecimiento personal puede anunciar sacrificios necesarios. El abandono del ego a la espera de un cambio significativo en su aspecto positivo, la carta denota iluminación, entrega y redención negativamente, puede advertir de estancamiento. Sacrificios mal encaminados o sufrimiento inútil invita al consultante a aceptar el proceso de transformación, entendiendo que todo sacrificio es un paso hacia una vida renovada y más plena. En el amor tienes a la carta de aprendiz de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo la princesa de copas, como la manifestación final del elemento agua, encarna la creatividad, la sensibilidad y el nacimiento de nuevas ideas emocionales y espirituales. Representa el aspecto más receptivo y terrenal del agua, donde las emociones y los sueños se materializan en formas tangibles y creativas en su representación visual. La princesa suele aparecer sosteniendo una copa que contiene un peso o algún símbolo de fertilidad, lo que sugiere el surgimiento de nuevas posibilidades, intuiciones y conexiones emocionales. Su entorno está lleno de elementos acuáticos, reflejando el poder del subconsciente y su capacidad para nutrir y dar vida a lo nuevo. Es el símbolo de la creatividad espontánea y la pureza de los sentimientos no corrompidos, actuando como un canal a través del cual los deseos y emociones se transforman en arte, relaciones o experiencias emocionales significativas. En una tirada de tarot, la princesa de copas sugiere el inicio de una fase emocional o creativa, como el descubrimiento de un nuevo amor, la llegada de noticias relacionadas con el corazón o el desarrollo de un proyecto artístico inspirado. Puede representar a una persona joven, soñadora y sensible, alguien con gran intuición y la capacidad de ver más allá de la superficie. Esta carta también indica mensajes emocionales o espirituales, la apertura a nuevas experiencias sentimentales y la posibilidad de sanar heridas emocionales a través del amor y la compasión. Si aparece en una posición negativa o invertida, puede advertir sobre la inmadurez emocional, la falta de dirección o el peligro de dejarse llevar por fantasías sin base real en su esencia. La princesa de copas nos recuerda la importancia de confiar en la imaginación y el poder del corazón, pero también de anclar estas visiones en la realidad para permitir su manifestación efectiva. Es una invitación a explorar la creatividad, a ser receptivos a los mensajes internos y a dejar que la intuición guíe el proceso de crecimiento emocional y espiritual. En el dinero tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 6 de bastos, conocido como victoria, representa el triunfo sobre las dificultades y la culminación exitosa de los esfuerzos previos relacionada con Tiperet. Esta carta simboliza el equilibrio entre el poder interno y la manifestación externa del éxito. Los bastos elevados en forma de trofeo indican el reconocimiento, el logro y la validación pública de los esfuerzos personales. Este es un momento de gloria donde los resultados obtenidos son visibles y celebrados por otros. En una tirada de tarot, el 6 de bastos es un símbolo de éxito, honor y reconocimiento. Puede indicar logros importantes en el trabajo, victorias personales o la culminación exitosa de proyectos. También es una señal de que el consultante ha superado obstáculos significativos y se encuentra en un punto donde puede disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Sin embargo, esta carta también advierte sobre el riesgo de la soberbia y la necesidad de mantener la humildad para seguir avanzando. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Escorpio. Tirada de 3 cartas para Escorpio. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta de Caballero de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el príncipe de espadas. Simboliza la mente inquieta, siempre en búsqueda de nuevas ideas,
conocimientos y aventuras intelectuales. Es una carta que refleja la energía juvenil, llena de curiosidad y pasión por la exploración mental. Sin embargo, esta naturaleza errante también puede llevar a la dispersión o la falta de enfoque asociado al aire en su aspecto volátil. Sugiere rapidez mental pero también inestabilidad en una tirada. Señala la llegada de noticias, viajes o proyectos que requieren adaptabilidad. También advierte sobre la tendencia a asumir demasiados compromisos sin finalizar ninguno para aprovechar su energía. Es necesario establecer prioridades claras y evitar el desgaste innecesario. En el amor tienes a la carta de As de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el As de Espadas, conocido como la raíz de los poderes del aire. Encarna la fuerza primordial del intelecto y la comunicación en su forma más pura y no manifestada. Representa el primer impulso de la mente analítica, el corte limpio de la lógica y la capacidad de discernimiento que atraviesa la ilusión para revelar la verdad asociada a Keter en el árbol de la vida. Esta carta simboliza la energía creadora del pensamiento antes de que tome forma concreta. Es una explosión de potencial mental, una idea seminal que aún no ha sido moldeada, pero que contiene la promesa de nuevos conceptos, inspiración y claridad intelectual. El As de Espadas también señala la posibilidad de tomar decisiones definitivas o enfrentarse a desafíos con la mente afilada en una tirada. Indica un momento crucial donde la verdad emerge de manera contundente, revelando secretos o destruyendo falsas percepciones. Puede augurar confrontaciones verbales, resoluciones legales o el inicio de un proceso intelectual profundo. En el dinero tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo los amantes, o los hermanos, representados por la letra hebrea Zain, que significa espada, y asociados al signo de Géminis. Exploran la dualidad inherente a la existencia y el equilibrio entre opuestos. La carta simboliza la unión de los contrarios, masculino y femenino, luz y oscuridad, vida y muerte, revelando el proceso alquímico por el cual los elementos divergentes se fusionan para formar un todo superior. En el fondo, un arco de espadas señala el conflicto inherente a la creación, mientras que la boda real ocurre bajo su sombra. La carta integra símbolos complejos, desde la leyenda de Eva y la serpiente hasta la historia de Caín y Abel, destacando la tensión constante entre el bien y el mal, el deseo y la razón. Caín, con el martillo de Thor, representa tanto el sacrificio necesario como el caos primordial que subyace en la creación. Su madre, Eva, y la figura de Lilith sugieren la conexión profunda entre el instinto y la razón, mientras que la serpiente enroscada señala el despertar del conocimiento prohibido. La flecha descendente que atraviesa el corazón del niño Abel resalta el dolor del sacrificio como parte inevitable del proceso evolutivo del alma. Este simbolismo sugiere que el desarrollo espiritual no es posible sin confrontar los propios demonios y trascender el conflicto interno. En una tirada de tarot, los amantes pueden indicar decisiones importantes, dilemas éticos o la necesidad de elegir entre caminos divergentes. En su aspecto positivo, la carta sugiere armonía, amor profundo, integración y resolución de conflictos. Sin embargo, en su lado negativo, advierte sobre desunión, tentación, engaños o elecciones equivocadas. Esta carta invita al consultante a encontrar el equilibrio entre la pasión y la lógica, el deseo y la moral, aceptando la dualidad como parte integral del crecimiento personal. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Sagitario. Tirada de 3 cartas para Sagitario. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta de la Torre. Eso significa que estás experimentando, sintiendo la torre, también llamada la guerra. Está representada por la letra hebrea P, que significa boca,
y está vinculada al planeta Marte, el regente de la destrucción y la energía violenta. Esta carta simboliza la manifestación de la energía cósmica en su forma más cruda y destructiva. Un proceso necesario para el colapso de lo viejo y la llegada de lo nuevo. La imagen central muestra una estructura en llamas, destrozada por el trueno, el fuego y las máquinas de guerra. Este fuego destructivo proviene de unas mandíbulas abiertas en la parte inferior, que escupen llamas hacia la base de la torre, representando la destrucción de un orden antiguo y la liberación de las formas atrapadas. Dos figuras caen desde la torre, despojadas de su forma humana y reducidas a figuras geométricas, simbolizando la desintegración de la materia y su reintegración en una nueva forma. Esto sugiere una interpretación alternativa basada en el culto de Shiva, el destructor, venerado en el sur de la India. En esta visión, la destrucción no es una condena, sino una liberación necesaria de las cadenas de la vida organizada, permitiendo el avance hacia la perfección, entendida como la nada primordial. La carta, además, destaca el carácter dual del simbolismo mágico, en el que cada aspecto positivo implica su contradicción destructiva, al igual que el Atu XX, el juicio final. La torre es un anuncio de un nuevo eón, pero su energía es caótica y violenta, enfatizando que el colapso es un preludio inevitable de la renovación. En el contexto alquímico, esta carta es un recordatorio del proceso de disolución necesario para la purificación de la materia prima. En una tirada de tarot, la torre advierte de cambios repentinos, destrucción de estructuras establecidas y eventos imprevistos que sacuden los cimientos de la vida del consultante. En su aspecto positivo, representa la liberación, la iluminación súbita y la oportunidad de reconstruir desde una base más sólida. Sin embargo, cuando está mal dignificada, puede señalar desastres, caos y resistencias al cambio. Esta carta insta al consultante a aceptar el proceso de destrucción como parte del crecimiento, entendiendo que solo mediante la ruptura de lo antiguo se puede dar paso a lo nuevo. En el amor tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 5 de bastos, denominado conflicto. Introduce el primer desafío importante en el desarrollo del fuego, señalando luchas, competencia y la confrontación de fuerzas opuestas relacionada con Gebura. Esta carta indica un periodo donde la energía, antes controlada, se desborda y crea tensiones que deben ser resueltas para evitar el caos. La imagen de 5 bastos entrelazados en un aparente desorden representa esta batalla interna o externa que, aunque turbulenta, puede generar crecimiento y evolución. En una tirada de tarot, el 5 de bastos sugiere la presencia de desafíos, rivalidades o desacuerdos, pero también señala la oportunidad de aprender y fortalecerse a través de ellos. Puede reflejar competencia en el entorno laboral, conflictos familiares o tensiones emocionales. Sin embargo, esta carta también es una llamada a abrazar el conflicto como un medio para refinar habilidades, superar obstáculos y fortalecer la determinación. En el dinero tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 2 de bastos, conocido también como dominio, representa el primer paso de la energía creativa hacia la manifestación consciente y el control de los impulsos iniciales del fuego. Aquí, el fuego de Keter se estabiliza bajo la influencia de Chogma, sugiriendo poder, autoridad y la consolidación del liderazgo. Esta carta está simbolizada por la imagen de 2 bastos cruzados y envueltos en llamas, formando un equilibrio dinámico entre fuerzas complementarias que buscan imponerse sobre el entorno. El 2 de bastos señala la necesidad de establecer límites, objetivos claros y estrategias definidas para canalizar de forma efectiva la energía creativa y obtener resultados concretos. En una tirada de tarot,
Esta carta refleja una etapa de planificación, toma de decisiones y determinación para iniciar proyectos. Es un recordatorio de que el poder personal debe ser afirmado con confianza, pero también con responsabilidad. Puede indicar la llegada de oportunidades, expansión en el ámbito profesional, y la necesidad de liderazgo interno para superar desafíos. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Capricornio. Tirada de 3 cartas para Capricornio. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta de As de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el As de Espadas, conocido como la raíz de los poderes del aire. Encarna la fuerza primordial del intelecto y la comunicación en su forma más pura y no manifestada. Representa el primer impulso de la mente analítica, el corte limpio de la lógica y la capacidad de discernimiento que atraviesa la ilusión para revelar la verdad asociada a Keter en el árbol de la vida. Esta carta simboliza la energía creadora del pensamiento antes de que tome forma concreta. Es una explosión de potencial mental, una idea seminal que aún no ha sido moldeada, pero que contiene la promesa de nuevos conceptos, inspiración y claridad intelectual. El As de Espadas también señala la posibilidad de tomar decisiones definitivas o enfrentarse a desafíos con la mente afilada. En una tirada, indica un momento crucial donde la verdad emerge de manera contundente, revelando secretos o destruyendo falsas percepciones. Puede augurar confrontaciones verbales, resoluciones legales o el inicio de un proceso intelectual profundo. En el amor tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo la luna, atribuida a la letra hebrea Kop, que significa nuca, y al signo zodiacal de Piscis. Simboliza la ilusión, la confusión y el misterio del subconsciente. Piscis, siendo el último signo del zodiaco, representa el portal de la resurrección y el paso del invierno hacia la renovación. En esta carta, la medianoche y la oscuridad predominan, mostrando un paisaje ominoso y un sendero teñido de suero y sangre que fluye desde montañas desoladas. 9 gotas de sangre impura, con forma de yods, caen de la luna, destacando su naturaleza dual, capaz de conectar los aspectos más elevados y los más bajos del universo. La imagen del escarabajo sagrado Kepra, que lleva en sus mandíbulas el disco solar, simboliza el proceso de llevar el sol a través de la oscuridad y la regeneración en el silencio del alma. El sendero en esta carta es custodiado por el tabú, lo que representa impureza, hechicería y superstición. Las torres negras que se alzan sobre las colinas son símbolos del misterio y del terror innombrable que acecha en la oscuridad del subconsciente. La vida en este camino es extraña y decepcionante, con constantes obstáculos y el desafío de enfrentarse a los miedos internos. La luz presente en este sendero es más mortal que la oscuridad misma, y el silencio se rompe solo con los aullidos de las bestias salvajes, acentuando la sensación de peligro inminente. La ayuda divina en este sendero puede venir de Anubis, el observador en el crepúsculo, quien guía y protege a aquellos que tienen el coraje de enfrentarse a esta aventura. En una tirada de tarot, la luna indica confusión, ilusiones y la necesidad de atravesar un periodo de incertidumbre para alcanzar la claridad. Puede representar sueños, intuiciones profundas o engaños, según el contexto. Positivamente, sugiere revelaciones internas y acceso a la sabiduría subconsciente, pero en su aspecto negativo advierte de engaños, miedos irracionales y autoengaños. Esta carta invita al consultante a confiar en su intuición, enfrentar sus miedos y aceptar la incertidumbre como parte del proceso de crecimiento y renovación espiritual. En el dinero tienes a la carta de 9 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 9 de bastos, conocido como fuerza,
representa la resistencia final antes de alcanzar el éxito, marcando un momento crucial donde la perseverancia es clave relacionada con Yesod. Esta carta simboliza la fortaleza interna, la resiliencia y la capacidad de superar pruebas extremas. La imagen de un guerrero herido pero en pie junto a sus bastos indica que, aunque haya fatiga, la batalla está casi ganada en una tirada de tarot. El 9 de bastos sugiere la necesidad de mantenerse firme y no rendirse, incluso cuando todo parece agotador. Es un recordatorio de que los mayores logros se obtienen al superar los últimos desafíos. También puede indicar protección, precaución y la necesidad de prepararse ante posibles dificultades futuras, confiando en la experiencia adquirida. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Acuario. Tirada de 3 cartas para Acuario. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta de Reina de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. La Reina de Copas representa el arquetipo de la receptividad emocional y la intuición elevada, siendo la personificación de la parte acuosa del agua. En ella confluyen la empatía, la compasión y una profunda conexión con el subconsciente. Esta carta muestra a una figura femenina sentada en su trono, sosteniendo una copa cerrada y decorada, símbolo de secretos emocionales y conocimiento interior, accesible solo para aquellos que están en sintonía con su mundo interno. Su trono está rodeado de agua, representando el flujo constante de sentimientos y su capacidad para reflejar y absorber las emociones del entorno. La Reina de Copas es la madre amorosa, el refugio emocional y el canal a través del cual las emociones son comprendidas y sanadas. No obstante, su receptividad extrema también puede hacerla susceptible a la influencia de los demás o a caer en ilusiones. En una tirada de tarot, la Reina de Copas sugiere sensibilidad emocional, compasión y el uso de la intuición para guiar las decisiones. Puede representar a una persona sabia en el amor, empática y protectora, que ofrece apoyo emocional o ayuda en momentos de necesidad. También puede simbolizar el desarrollo de la creatividad y las habilidades artísticas, especialmente aquellas que implican imaginación o introspección. Si aparece en una posición negativa o invertida, puede advertir sobre la dependencia emocional, la tendencia a idealizar a los demás o la dificultad para establecer límites claros. Esta carta invita a explorar el mundo interno, a confiar en la intuición como guía y a encontrar fuerza en la empatía sin dejarse arrastrar por los excesos emocionales. En su esencia más profunda, la Reina de Copas nos enseña que el equilibrio entre dar y recibir amor es fundamental para mantener la estabilidad emocional y espiritual. En el amor tienes a la carta del Diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el diablo, simbolizado por la letra hebrea Shin, que significa ojo, y relacionado con el signo zodiacal de Capricornio. Representa la energía creativa en su forma más cruda y material. Esta carta ha sido históricamente malinterpretada, especialmente en la tradición cristiana, donde se la relacionó erróneamente con fuerzas malignas en el árbol de la vida. El diablo conecta a Tiperet, el centro de la conciencia humana, con las esferas del pensamiento y el gozo simétrico a la muerte. Este acto está profundamente ligado al proceso de manifestación de la forma y la estructura a partir de la idea. La figura central de esta carta, representada como Pampangenitor, el que todo lo engendra, simboliza la fuerza vital desenfrenada que impregna la creación. La cabra del Himalaya, con un ojo en la frente, representa la percepción interna y la conexión con el inconsciente. Detrás de esta imagen se oculta el árbol de la vida en un contexto de formas complejas y fantásticas que aluden a la locura divina de la primavera, anticipada por la meditación invernal. Capricornio, en su posición en el cenit del zodiaco, es el más exaltado de los signos, regido por Saturno, el cual le confiere introspección y longevidad. Marte,
Exaltado en este signo, muestra su lado más constructivo y material, revelando la fuerza primordial del fuego creativo. La carta también hace referencia a Baphomet, símbolo alquímico y místico que representa la unión de lo masculino y lo femenino, del bien y el mal, y de los elementos espirituales y materiales. El bastón del jefe adepto, coronado por una esfera alada y las serpientes gemelas de Horus y Osiris, indica la energía creadora en su forma activa. En una tirada de tarot, el diablo puede indicar poder, pasión y deseo en su máxima expresión. Cuando está bien dignificado, sugiere creatividad, éxito material y la capacidad de superar los miedos internos. Sin embargo, en su aspecto negativo, advierte sobre la esclavitud a los deseos, adicciones, obsesiones y el abuso del poder. La carta invita al consultante a examinar sus deseos más profundos, entendiendo que, si se canalizan adecuadamente, pueden ser una fuente de energía creativa, pero si se descontrolan, pueden conducir a la autodestrucción. En el dinero tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el ermitaño, asociado a la letra hebrea Yod, que significa mano, y al signo zodiacal de Virgo, representa la búsqueda interior, la introspección y la sabiduría alcanzada mediante el aislamiento. En el centro de la imagen está la mano, símbolo de la herramienta divina, y la figura encapuchada del ermitaño, cuyo manto es del color de vina, sugiere que está gestando las verdades ocultas del universo. La letra Yod es el fundamento de todas las demás letras hebreas y está vinculada al espermatozoide, lo cual destaca la función creativa de esta carta como principio semilla de todo lo manifestado. El ermitaño sostiene una lámpara cuyo centro es el sol, representado como el sello del gran rey de fuego, y contempla el huevo órfico, símbolo del universo en gestación. La serpiente multicolor que rodea el huevo señala la naturaleza fluídica y creativa de Mercurio, indicando que el ermitaño no solo representa la esencia de la luz sino también su manifestación vital en el cosmos. El simbolismo del trigo en el fondo refleja la fertilidad y la potencialidad oculta en la tierra, mientras que la relación con Virgo enfatiza su carácter receptivo y su conexión con la naturaleza femenina del universo. El ermitaño es también un símbolo del análisis, del desmembramiento de las ideas para recomponerlas en síntesis superiores. Esta carta celebra la boda hermética, uniendo los opuestos y revelando la leyenda ancestral de la creación, tal como lo muestran las figuras de Eva, Lilith y Cupido en el trasfondo, sugiriendo que el trabajo interno conduce a la integración y trascendencia espiritual. En una tirada de tarot, el ermitaño indica un periodo de reflexión, búsqueda del conocimiento interior y autoiluminación. En su aspecto positivo, representa guía, sabiduría, prudencia y concentración en el propósito espiritual. Sin embargo, en su forma negativa, puede advertir sobre aislamiento, introspección excesiva o pérdida de contacto con la realidad. La carta invita al consultante a tomarse el tiempo necesario para descubrir las respuestas internas y nutrir el crecimiento personal mediante la contemplación y la introspección. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Piscis. Tirada de 3 cartas para Piscis. Salud. Amor. Dinero. En la salud tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 8 de espadas simboliza las restricciones mentales, las dudas y la parálisis provocada por la sobrecarga de pensamientos conflictivos. Representa situaciones donde el consultante se siente atrapado o limitado. Aunque muchas veces estas barreras son autoimpuestas, la carta refleja cómo el exceso de análisis puede generar inacción o decisiones equivocadas. Asociada a Júpiter en Géminis, sugiere la dispersión de energía mental en múltiples direcciones sin enfoque claro. En una tirada, indica bloqueos intelectuales,
confusión o falta de opciones aparentes. Sin embargo, también enseña que la liberación es posible al cambiar la perspectiva o eliminar pensamientos innecesarios. Este cambio interno puede permitir al consultante superar lo que parecía insuperable. En el amor tienes a la carta de 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 7 de oros, conocido como resultados o reflexión. Simboliza la evaluación de los esfuerzos realizados y la paciencia requerida para cosechar los frutos de las inversiones emocionales, físicas o materiales. Esta carta está influenciada por Saturno en Tauro, lo que sugiere que el progreso se logra mediante el trabajo constante, la disciplina y la paciencia, pero también implica la necesidad de tomar un paso atrás y reflexionar sobre los resultados obtenidos hasta el momento. En su representación visual, el 7 de oros muestra a una figura que observa su cosecha, evaluando la calidad de lo que ha sembrado. Este momento de reflexión es clave para tomar decisiones sobre el futuro, y también puede simbolizar la sensación de que los esfuerzos realizados hasta ahora han dado frutos, pero no de inmediato o de la manera esperada. El árbol de la vida detrás de la figura indica que los esfuerzos en la Tierra deben alinearse con las leyes universales de crecimiento y renovación, y sugiere que la verdadera recompensa vendrá con el tiempo. En una tirada de tarot, el 7 de oros indica que el consultante se encuentra en una etapa de evaluación de sus esfuerzos. Puede representar una fase de espera, donde los resultados de los proyectos o relaciones no se han materializado completamente, y la paciencia es necesaria para que la cosecha llegue a su plenitud. Esta carta señala que es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sido logrado hasta ahora, evaluar lo que ha funcionado y lo que necesita ajustarse antes de seguir adelante. Puede advertir sobre la tentación de apresurarse o abandonar el proceso antes de que llegue a su fin natural. El 7 de oros también sugiere que los esfuerzos realizados hasta el momento están por dar sus frutos, pero que la clave para el éxito es la perseverancia y la capacidad de mantener el enfoque. Si aparece en una posición negativa, puede señalar impaciencia, frustración o la sensación de que el progreso es demasiado lento, lo que podría llevar a la desilusión o a decisiones precipitadas. En su núcleo, el 7 de oros nos enseña que el éxito a largo plazo requiere tiempo, esfuerzo y la capacidad de reflexionar sobre el camino recorrido para asegurar que los próximos pasos sean los correctos. En el dinero tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 4 de copas, conocido como lujo. Representa una etapa emocional donde el placer ha llegado a su punto de saturación, y la energía emocional, en lugar de fluir libremente, se encuentra estancada o inactiva, influenciada por la luna en Cáncer y la esfera de Chesed en el árbol de la vida. Esta carta habla de un estado en el que la satisfacción inicial ha empezado a desvanecerse debido a la estabilidad excesiva y la falta de estímulos nuevos. En su representación visual, las 4 copas, dispuestas de forma estable pero estática, flotan sobre un mar ondulante, reflejando el potencial emocional que no se está aprovechando plenamente. Un loto dividido, en lugar de derramar su esencia abundantemente, muestra una disminución en el flujo, indicando un colapso gradual de la inspiración y el deseo. Este simbolismo ilustra la falta de gratitud o la incapacidad de apreciar lo que se tiene, llevando al aburrimiento, la apatía y el tedio emocional. En una tirada de tarot, el 4 de copas sugiere momentos en los que el consultante puede sentirse insatisfecho o desconectado. Incluso cuando las circunstancias externas parecen favorables, puede señalar una falta de motivación o interés en la vida amorosa, las relaciones o los proyectos creativos. Esta carta es una advertencia para salir del estado de letargo,
Valorar lo que se tiene y buscar nuevos estímulos antes de que la inercia emocional se convierta en un obstáculo también puede indicar una necesidad de introspección y de reconectar con el propósito interno para recuperar la pasión y el entusiasmo. Cuando se interpreta positivamente, puede ser una invitación a reflexionar y encontrar el equilibrio entre el disfrute y la responsabilidad emocional, transformando la apatía en gratitud activa y redescubriendo el placer en los pequeños detalles de la vida. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado.